Mi primo, el mujeriego. Dicen que la familia es lo primero, refrán del cual coincido en lo absoluto, pues nadie mejor que un familiar al momento de acudir para solicitar alguna clase de ayuda, consejo o simplemente con quien pasar un buen momento de plática y compañía. Al menos es como debería ser. Porque vale la pena también decir, o mejor dicho, reconocer, que no todas las familias son iguales. Y por consiguiente, hay casos en los que, precisamente, a un familiar, más vale tenerlo lejos que cerca. Mi primo, quien es el protagonista principal de esta historia, no es que se trate de un pésimo muchacho, delincuente o criminal de quien debamos tener cuidado. Pero debo asumir que era muy mal visto por otras personas, en especial por parte de quienes no lo conocen realmente. Si tuviera que narrarles las incontables veces que hizo llorar a mi tía por culpa de su actitud, no terminaría nunca este relato. Sin embargo, teniendo en cuenta que también mi tío fue víctima de las consecuencias, momentos vergonzosos y circunstancias incómodas que vivieron a causa de los problemas generados por mi primo. Y claro, sus hermanos no salieron ilesos de ello. El origen de todo era el siguiente. Mi primo tenía una gran debilidad por lo que llevaba a hacer cosas locas e inmaduras. Las mujeres. Fragilidad que lo llevó a convertirse, teniendo apenas 19 años de edad, en todo un mujeriego sin remedio. Mi nombre es Alejandro José Vanegas. El nombre de mi primo es Alberto Luciano Castro. Esto que les voy a contar sucedió hace ya casi 2 décadas. Tiempos en los que un don Juan, es decir, un hombre poseedor de una gran agilidad para conquistar mujeres, era considerado como todo un héroe para los jóvenes de ese tiempo. Pero claro, hoy en día los tiempos son otros y esa cualidad es vista con desprecio. Sin embargo, nadie puede negar que esta clase de personajes aún existen. Lo confieso, yo era uno de los que admiraba el don que tenía mi primo, su destreza y facultad que tenía para convencer a las mujeres era inigualable. Y vaya que sí era gracias a eso que conseguía novias por todos lados. Porque él no era para nada atractivo. Pero lo que carecía de buena imagen lo suplantaba con el arte de sus palabras. En fin, yo también era uno de los que siempre salía con él a los bares, bailes y lugares donde abundaban las muchachas hermosas. Y junto a los amigos que teníamos en común, procurábamos aprender de él. Pero cuando le tocó vivir aquella espeluznante experiencia, peor todavía, eligiéndome a mí para ser testigo directo de ello. Toda la admiración que le tenía se convirtió en miedo, cambiando por completo el buen punto de vista que tenía con respecto a esa actividad de conquistar mujeres de a montón. Creo que fue esa muchacha, la rubia, la que vimos cuando ya faltaba poco para que terminara el baile. ¿La recuerdas? Tú y yo apostamos a que la iba
a conquistar en ese poco tiempo que quedaba. Pues bien, ganarte la apuesta resultó ser mucho más fácil de lo que esperaba. Porque cuando me acerqué a ella para platicar, en el primer intento de invitarla a salir del lugar para poder pasar tiempo a solas, ella aceptó. Ni yo lo podía creer. Apenas habían pasado unos pocos minutos y ya la tenía servida en mis manos. Fui tan arrogante de pensar que cada vez iba perfeccionando mi don y que fue por eso que aceptó así de rápido. Cuando salimos, nos fuimos a un hotel ya bastante conocido por mí, el cual está a unas pocas cuadras de ahí. En ese lugar tuvimos intimidad, como animales salvajes presos de lujuria y privados de sentir aunque sea una pizca de pudor. Pero ya sabes, yo ya tenía mis tragos encima y por lo que me di cuenta, ella también. Lo primero que me pareció extraño ocurrió precisamente luego del acto. Mientras le platicaba diciéndole que era la mujer más hermosa que había visto y que deberíamos repetir el buen momento que acabábamos de pasar. Ella no solo me ignoraba por completo, sino que ni siquiera me miraba a los ojos. Cuando le pregunté que qué ocurría, ella persistió en silencio y me dejó pasmado cuando terminó de vestirse y se marchó. Directamente, así, sin despedirse. Me fui a casa con la imagen de esa mujer ignorándome. No es por presumir, pero nunca me había pasado algo así. Y tú sabes que eso es cierto. Soberbio y pretencioso, me prometí a mí mismo ir al mismo baile el fin de semana siguiente. Quería volver a estar con ella y dejarle bien en claro quién soy. Pero a los 2 días de haber estado juntos, comenzó mi pesadilla. Me desperté sintiendo un fuerte dolor en mis partes íntimas. Cuando fui al baño, terminé de asustarme, pues tenía toda esa zona de un color rojizo, como cuando te lastimas. Pero cuando me dispuse a hacer mis necesidades, fue lo peor. Un insoportable ardor me torturó cada maldito segundo al orinar. Apenas me dejó terminar. Y no te miento al decirte que por poco me lanzo a llorar del dolor. Esa mañana fui al trabajo y hablé con mi jefe para que me diera permiso y así ir a una clínica. Ahí me hicieron los estudios correspondientes y me recetaron una medicina para que consumiera mientras tanto. Apenas salí, fui a la farmacia y las compré. Tomé una pastilla y eso me fue calmando un poco el dolor, conforme pasaban las horas. De esa manera, pude trabajar el resto del día y comenzaba a perder el miedo. Pero en la siguiente madrugada, me desperté sintiendo aquel mismo dolor. Seguí tomando la medicina tal cual el doctor me la había indicado. Así que no entendía por qué la dolencia regresó. Ya pasó una semana desde entonces y todavía sigo batallando con esto. Lo extraño es que el dolor siempre vuelve solo en las madrugadas. Y para colmo de males, en la clínica no me dan respuesta todavía. Pero hoy tengo que ir a retirar los resultados de los estudios. Y sinceramente, tengo mucho miedo. Es por eso que vengo a pedirte que me acompañes.
pues aparte de ser primos, somos amigos, ¿verdad? Te juro que esto me tiene mal. Usé protección. No entiendo cómo fue posible que esa muchacha o cualquier otra me contagiara de alguna enfermedad. Lo cierto es que me estoy volviendo loco, porque te juro que a veces, cuando comienzan los dolores, tengo la sensación de que hay alguien dentro de la habitación junto conmigo. Escucho su respirar. Huelo su pestilente aliento. Incluso, hasta creo poder oírla tenuamente burlarse de mí. Alejandro, por favor, a nadie más que a ti le conté esto. Si mis padres se enteran, de seguro ya me corren de la casa. En especial mi padre, a quien le prometí que ya no les causaría más problemas. Por favor, acompáñame. Cuando Alberto terminó de decirme eso, tenía sus ojos húmedos. Por mi parte, intentaba disimular el miedo y la preocupación por lo que le estaba pasando. Esa mañana lo acompañé sin dudarlo. Y aunque las noticias que nos dieron no fueron como temíamos, no nos devolvió la paz. Los resultados de los estudios no arrojaban nada, pero anticiparon que le harían más, puesto que era evidente que tenía algún problema relacionado con la actividad sexual continua, que mi primo venía ejerciendo desde hacía años atrás. Lo animé a que se quedara tranquilo, que simplemente hiciera caso a las indicaciones del doctor y que por el momento dejara su condición de mujeriego, de lo cual ni siquiera cuestionó, siendo de esa manera que comenzaba su nueva etapa de vida. No obstante, aquello que creímos que era producto de la sugestión se fue convirtiendo mucho más que en alucinaciones sensoriales. Fueron 2 noches después, cuando alguien golpeó la ventana de mi cuarto. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Se trataba de Alberto, quien con un tremendo terror marcado en su rostro me pedía que por favor le abriera la puerta de la casa y lo dejara pasar, ya que la ventana tenía rejas. No podía creer lo que ocurría. Él estaba sentado frente a mí, completamente enmudecido, temblando de miedo. Cuando le pregunté por 3ª vez qué le sucedía, apenas me respondió. Pero ni siquiera terminó de pronunciar la frase completa cuando aconteció aquel aterrador fenómeno. Una turbia risa apenas perceptible nos hizo voltear a mirar hacia la ventana. Sobre las rejas, trepada como si fuera un animal, había una mujer. De cabellos negros y desgreñados, apoyaba su frente sobre los barrotes. La exagerada sonrisa que tenía nos permitía ver sus dientes podridos. Y por momentos sacaba una repugnante lengua con la que comenzaba a lamer los hierros. Jamás podré sacar de mi mente sus ojos. Estos eran de un color blanco profundo, casi brillantes, los cuales dirigía hacia uno de nosotros y luego movía lentamente para mirar al otro. Tenía una especie de trapos percudidos con los que cubría su cuerpo. Por la fisonomía que tenía, podíamos darnos cuenta que era extremadamente delgada, como si solo fuera un conjunto de huesos y piel. El grito de parte de ambos fue inminente, pues al contemplar las cuantiosas arrugas de su rostro, no solo la catalogamos como a una anciana, esa cosa era una maldita bruja.
Como niños horrorizados, corrimos hacia la sala. Pasados unos instantes, llegaron mis padres, espantados por no saber a qué se debían nuestros gritos. Media hora después, llegaron mis tíos a buscar a Alberto, quien, atrapado y sin salida, no tuvo más opción que contarles todo lo que le estaba sucediendo. Recién entonces me enteré del motivo por el cual fue a buscarme esa noche. Y es que aquel inmundo ser previamente se le apareció en la calle. Cuando a esas horas él regresaba luego de estar con una de sus tantas novias, según él, porque le extrañaba. Vino a mi casa porque le quedaba más cerca y se negaba en un principio a contarme lo que había visto, pensando que al estar conmigo, esa cosa ya no lo iba a seguir. Pero ya ven, la bruja no solo lo siguió hasta mi casa, sino que la desgraciada quiso incluirme a mí también, para darnos el descomedido susto. Ya habían pasado más de 2 meses desde que había comenzado todo esto. Como mis tíos estaban al tanto, ellos acompañaban a Alberto a la clínica, donde los médicos seguían con lo mismo. Decían estar seguros que la enfermedad que tenía era de transmisión sexual, pero no podían decir de cuál se trataba. Por supuesto que fueron a otros hospitales, pero uno era peor que el otro. Nadie les decía lo que tenía, y en la clínica al menos podían tratarlo por el dolor. Por otra parte, mi tía ya había buscado por el lado del esoterismo, puesto que una curandera comenzó a hacer trabajos para que Alberto sanara. Eso le ayudó bastante, pero lamentablemente fue demasiado tarde cuando empezaron. Lastimosamente, no pudieron evitar que a mi querido primo le cortaran un poco de piel de su parte íntima, ya que empezaba a desarrollar necrosis, y su final no sería nada bueno si en ese momento no actuaban. Creo que no hace falta decirles el tremendo trauma que eso le provocó a Alberto. Irónicamente, lo que más solía usar, ahora lo estaba perdiendo. Pero creo que todo hombre comprendería lo que eso implica. La bruja desgraciada siguió atormentándolo hasta que comenzó a ser atendido por la curandera. Desde entonces, empezó a recuperarse lentamente, hasta que por fin el dolor cesó por completo. Para ir finalizando mi relato, quiero compartirles 2 últimas cosas, las cuales estoy seguro que los dejarán petrificados de estupor. A Alberto y a mí ni siquiera se nos había ocurrido, pero la curandera nos ayudó a caer en cuenta que nosotros ya conocíamos a esa bruja, incluso desde antes que nos diera aquel terrible susto a los 2. ¿Alguna vez escucharon sobre la teoría de que ciertas brujas poseen el poder de rejuvenecer por un determinado tiempo? Por mi parte, les confieso que ni siquiera creía en ellas, por lo que podrán darse una idea del desmedido terror que sentí cuando supimos que, probablemente, la muchacha rubia con la que Alberto se acostó aquella noche al salir del baile era la misma bruja que nosotros vimos trepada en la reja de mi ventana, pero claro, con su aspecto original. Y aquí viene lo más desgarrador de todo, lo que destrozó no solo a Alberto, sino a sus hermanos y a mis tíos, sino también a cada uno de los que formamos parte de esta familia, asimismo incluyendo a los amigos. Cuando se cumplieron 4 meses desde que Alberto estuvo inconscientemente con esa bruja,
los nuevos resultados arrojaron que mi querido primo y mi gran amigo es VIH positivo. Creo que todos están al tanto que se demoran mínimo 3 meses para que esa maldita enfermedad sea detectada. Es por eso que los médicos aconsejan que una persona sexualmente activa se haga estudios mínimo 2 veces al año. Y cuando se tuvo una relación dudosa, se debe esperar 3 meses para recién hacerse los análisis, teniendo en cuenta que recién podrá ser detectado. Mientras tanto, es recomendable estar conscientes al momento de tener más relaciones y nunca sin protección. Ahora yo les pregunto, ¿es posible que mi primo se haya enfermado antes? ¿O acaso aquella bruja inmunda también fue la culpable de eso? Hoy en día, mi primo se encuentra bien. Los medicamentos que hay en la actualidad les permiten a todas las personas infectadas llevar una vida normal, siempre cuidándose a uno mismo y a los demás. Pero no es eso lo que le impide a mi primo ser feliz, pues lo que le tocó vivir en esos tiempos lo dejó marcado de por vida. Y para serle sincero, yo estoy en las mismas condiciones en cuanto a vivir con el temor, rogando al cielo que jamás vuelva a encontrarme con una bruja. Por más hermosa que parezca, a su vez, me prometí a mí mismo nunca ser un mujeriego, pues ya conozco lo macabro que pueden ser las consecuencias.